de salud y dos de educación a nivel departamental. Concluimos la semana pasada, está cargada la información en el sistema y esperamos estar entregando el bono posiblemente la próxima semana o 15 días a más tardar. Esperamos que sean asignados los fondos y el bono va a llegar a cada una de las usuarias del departamento. Bueno, para los nuevos beneficiarios, las nuevas usuarias hay un proceso técnico que consiste en hacer un estudio socioeconómico de cada una de las nuevas candidatas a nuevas usuarias. Se visita la comunidad, se visita el hogar de cada usuaria, se levanta una ficha socioeconómica con alrededor de 60 cuestionamientos que tienen que ver con la calidad de vida que lleva la persona, con su vivienda, con los espacios, con los servicios que dispone, con las ocupaciones de los jefes de la familia, con la situación en que viven los niños, estudian, a qué se dedican. Básicamente esta información se recaba en esta ficha, la mandamos a la vida central. Esta ficha sufre un proceso de análisis, un método estadístico matemático. Quienes están bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, que es a través de un test que se llama de aproximación de medias, nosotros determinamos si la usuaria es candidata a ingresar al bono seguro. Este es el procedimiento que se sigue. En este momento tenemos ya algunas nuevas usuarias que estamos completando ya el expediente para que sean incluidas, si no para el próximo bono, y estamos por completar los expedientes de las demás usuarias a nivel departamental.